unidad número 4, yo le identifiqué este PowerPoint para que después pueda subirla al aula con la fecha de hoy y sigo poniendo unidad número 4 como para que nos podamos orientar, ¿no es cierto? Que seguimos dentro de la unidad número 4 resolviendo temas que están en el práctico número 4, ¿sí? Y tratando de cerrar esta unidad en el día de la fecha. Entonces, como título dice acá, aplicaciones a la economía. Es decir, que hoy no vamos a ver más métodos, más eh, cuestiones que tengan que ver con la aplicación, con la resolución de la integral, sino con la aplicación de la integral. Es decir, bueno, esta operación nueva que estamos viendo, que en principio vimos que es la inversa de una derivada, ¿dónde se aplica? Y pensando en esto de que es la inversa de la derivada, podemos darnos una idea lógica de cómo sería eh, la operatoria. Ahí hay una consulta de un compañero, antes de arrancar. Las integrales racionales las vamos a ver, ¿sí? Se va a tomar, pero las van a ver desde la práctica, ¿sí? Desde la práctica. Así que la van a ver con el profe René mañana. Las integrales racionales que está pidiendo el compañero, que está preguntando, está en el práctico. Son integrales de funciones racionales que por ahí no se pueden resolver con la sustitución. Algunas racionales se pueden resolver con sustitución, ¿sí? Pero algunas no y se aplica un procedimiento. Eso lo estarían viendo desde la práctica mañana con el profe René, ¿sí? Entonces, decíamos acá, antes de abrir la siguiente diapositiva, que si yo entiendo esto de que la integral es la operación inversa iba de una derivada, ¿dónde voy a aplicarla para eh, en el contexto de la economía? Entonces, ustedes recuerdan que dada una función de costo, por ejemplo, la función de costo total, si yo derivaba la función de costo y trabajaba con esa función derivada, eh, ¿cómo se llamaba esa función? A ver, ¿quién me puede decir? Costo marginal. Claro, tengo la del costo marginal, exactamente. Cuando yo trabajo con la derivada, en definitiva estoy trabajando con funciones que se llaman marginales, ¿sí? El costo marginal, el ingreso marginal, el beneficio. Entendiendo que también se relaciona ese costo marginal, ¿no es cierto?, con un diferencial, pero cuando el delta X es 1. Entonces, la derivada por el delta X, siendo el delta X 1, me queda en definitiva la derivada. Y a eso le llamamos marginal. Entonces, entendiendo esta lógica de que la integral es la función inversa, ¿qué voy a poder hacer? Y bueno, dada una función marginal, aplicarle la operación de integral y poder encontrar la función total, ¿cierto? Pues acuérdense que es la operación inversa de la derivada. Si yo de un costo total derivando me voy a un costo marginal, de un costo marginal integrando me voy a un costo total. Y eso es lo que tenemos pensado para ver hoy, ¿sí? A ver. Y acá la llamamos como aplicaciones a la economía y está diciendo esto que yo estaba tratando de hacerlo ver desde la lógica, ¿no es cierto? Dice, si se conocen las funciones de costo marginal o ingreso marginal o beneficio marginal, mediante convenientes integraciones, pueden hallarse las funciones de costo, de ingreso o beneficios totales. O sea, yo puedo volver a averiguar cuál era la función de costo total. Entonces las consignas van a ir en este sentido. Acá hay que entender la lógica nada más de qué es lo que estamos haciendo y cuál es el concepto que estamos aplicando. Entonces, si el ejercicio quiere que yo aplique las integrales, y bueno, me va a dar una función que es la derivada de alguien.
En este contexto estábamos analizando que las funciones marginales son las derivadas de las funciones totales. Entonces, dada una función marginal, para volver a la total, yo tengo que integrar básicamente, ¿cierto? Entonces acá tengo un ejemplo. Dice este ejemplo, dada la función de costo marginal. Fíjense, yo simbolicé acá de dos maneras por las dudas que pueda aparecer en el ejercicio o en el examen. CMAR, ¿no es cierto? Como costo marginal, digamos, identificando un par de letras de la palabra como para guiarnos, costo marginal de X, o también puede aparecer la derivada de la función g de X, entendiendo que al ser derivada es justamente una función marginal. ¿Estamos? Entonces identifiqué acá de las dos maneras, o sea, me puede aparecer CMarg y la función, o puede aparecer G' de X y la función. Que me da a entender de las dos maneras que es una función marginal. Acá está recontra aclarado porque aparte dice acá costo marginal en palabras, ¿no? Profesor, ¿cómo determinó la constante ahí que es medio raro el proceso? Eh, ¿Cómo? A ver, no La escuché bien. constante, ¿cómo él saca que es 30 la constante y sustituye por cero? No entiendo eso. Ah, bien. Ahora miramos aparte. Ahora miramos aparte. Entonces, dada la función costo marginal, que en este caso es 20x menos 15, una función sencillita, o sea, la derivada de una función que es el costo total, dice hallar la función de costo total, sabiendo que el costo fijo es 30. Este es el dato. Este dato nos da en el ejercicio, en el problema. Dice, el costo fijo es 30, puede variar esto. ¿Sí? Este es un dato. Ahora vamos a ver para qué sirve este costo fijo. A este costo fijo van a ver que lo vamos a denominar condición inicial. Esta es una condición. Ahora, recuerden que cuando nosotros resolvemos una integral indefinida, nosotros encontramos una familia de primitivas. Entonces encontramos esto que decíamos nosotros, una función con el más c. ¿Está? Entonces ahí es una función general, es una familia de funciones. Entonces estas constantes que vamos a ver, estas condiciones iniciales, perdón, lo que van a hacer es particularizar nuestra función primitiva. ¿Se entiende? Dado estos costos, vamos a poder particularizar, porque si no, como ya están mirando por ahí alguno acá abajo, nos va a quedar en función de C y no sería una función de costo total. Entonces, fíjense acá, a lo que dice en rojo, dice, tenemos entonces que CB, acá dice costo variable de X, ¿sí? Porque cuando yo integro voy a encontrar en principio el costo variable. ¿Por qué? Porque va a estar especificado en términos de C todavía. ¿Se entiende? Va a estar este más C. Entonces, hasta ahí es variable. Para particularizar la función, tenemos que hacer uso de una condición inicial. ¿Está? Nosotros queremos que nuestra función de costo total sea una función particular de esas familias de primitivas que yo obtengo al resolver la integral. ¿Sí? Entonces acá resuelve la integral, plantea la resolución de la integral del 20x menos 15 diferencial de x y resuelve la integral. Como está resolviendo una integral indefinida, va a obtener esa familia de primitivas. Entonces dice, la integral de 20x, chequen ustedes que está bien esto, 20x cuadrado sobre 2, la integral del menos 15x. Y ahí la constante de integración, más c. ¿Se entiende hasta ahí? Esa es la resolución de la integral y es una familia de primitivas. Entonces dice acá, como el costo fijo, acá entra en juego eh, este, nuestras condiciones iniciales. Costo fijo es de 30. ¿Qué quiere decir que el costo fijo sea de 30? Que el costo para la unidad 0
ya es 30, o sea, es un costo fijo que yo tengo en la producción y venta de este producto, ¿sí? ¿Ah? Por eso este costo, al llamarle costo fijo, me está diciendo esto en definitiva. Ahí, por ahí estamos respondiendo a lo que preguntaba el compañero. ¿Por qué hace referencia al cero, ¿sí? A la imagen del cero? Porque ese es el costo fijo. Si yo produzco 0 unidades, o sea, sin producir nada, yo ya tengo un costo de 30. En este caso, no tiene unidades monetarias, o sea, sería una unidad monetaria genérica, pero tenemos un costo de 30 al iniciar. Este costo deberá tener relación con alguna materia prima, con alguna mano de obra, alguna cosa que es fija, ¿se entiende? ¿Sí? Entonces, esto de decir que el costo fijo es de 30, nos indica entonces que la imagen del cero, cuando produzco 0 unidades, tengo 30 unidades monetarias de costo. Con ese dato, nosotros vamos a poder particularizar nuestra función, que en principio acá sigue siendo una familia de primitivos. ¿Sí? Entonces, como el costo el costo para cero es 30, ¿sí? Simplemente reemplazo en nuestra función para encontrar cuánto vale C. ¿Sí? Acá está simplificado el 20 con el 2, por eso es 10x cuadrado, que va a ser 10 cuadrado, menos 15 por 0 más C. Todo esto da 0, estos términos dan 0, entonces me indica que la constante vale 30. ¿Sí? Profe, Vuelvo a mi función, cierro la idea y ahí te respondo, ¿sí? Vuelvo a mi función de costo variable y ahí especifico que el costo es 30. Ahora, fíjense que hasta era lógico que esta C valga 30 si me dice que el costo fijo es 30. ¿Se entiende? O sea que la función de costo va a tener una suma, una sumatoria de más 30, que es un costo fijo. Acá lo que hicimos fue simplemente justificar que da 30 ese costo. Sí, nada, es que justamente lo que le iba a preguntar era que una vez que realizamos una integración y nos queda el 10x al cuadrado menos 15x base, eso no podemos directamente reemplazar la c con el 30 según como nos diga claro, el enunciado. claro, como te corté justo, como nos dijo que es costo fijo, me creo que me estabas por decir, claro, como es costo fijo, sí, ahí va directo. Hay veces, no sé si en alguno de los problemas que tengo acá, pero hay veces que la condición inicial no es para el costo fijo, o sea, no es para C de 0, pero te dice, suponete, el costo de la tercera unidad es 30, por ejemplo. Entonces ahí hacemos C de 3 y reemplazamos 3 en cada valor de X. Bueno, ahí sí va a haber que hacer un despeje. En ese sentido, en ese caso sí tiene sentido por ahí hacer este Claro, procedimiento. entonces cada vez que nos diga que sea fijo es igualado a 0, sería. Exactamente, es la imagen del cero. Para 0 unidades, yo ya tengo un costo de 30, no sé, unidades monetarias, en este caso no tiene unidad, ¿sí? Sino pesos, dólares, lo que fuera. ¿Estamos? Entonces, Pero, fíjense que, profe, sí, y si nos dice eso de la tercera unidad y todo eso, ahí ya no sería costo fijo. ahí no sería costo fijo, exactamente. Ahí no sería costo fijo, ¿por qué? Piensen en la lógica, si estos son valores distintos de cero, esto va a ser un número, no va a ser cero. Resuelvo todos esos términos y paso al otro lado restando restando, sumando, depende, ¿no? En lo que me da acá. Y ahí ese valor, claro, ya no va a ser más 30 porque va a estar operado con otro resultado. Entonces, obviamente ahí ya no es un costo fijo, va a ser otro valor distinto al que me dijo en ese dato acá, en esa condición inicial. Profesor, perdón. 30 sería la ordenada al origen en este caso, ¿o no? En este caso va a ser la ordenada al origen. Coincide con esto, ¿no? Coincide con esto. Al ser la ordenada al origen, como bien estás identificando vos, coincide con esto, que la imagen de cero es 30. ¿Sí? O sea, no, no, no.
el costo de producción. No produje nada, producción 0 y ya tengo un costo de 30. Es fijo, un costo fijo. Va a depender por ahí de otras variables, ¿no? Que como yo decía, no sé, materia prima, mano de obra, qué sé yo, ¿no? Costo fijo. Ustedes saben más que yo ahí en esa cuestión de economía. ¿Estamos? Miramos otro ejemplo, a ver. Otro ejemplo. Ejemplo 2. Supongamos que la función de ingreso marginal para un cierto artículo es ingreso marginal y prima de x, 1000 menos raíz de x, ¿no? Vuelvo acá a hacer hincapié en esto, ¿no? Puede aparecer la simbología, yo puse las dos maneras de que parezcan como para que ustedes se puedan guiar bien. Calcular, obviamente, ¿no? Acá es lo que yo digo, ¿no? La lógica de la situación. Si yo tengo que aplicar integral en estos problemas, me va a dar una función, la cual es la derivada de alguien y me va a pedir que yo encuentre cuál era la función anterior, ¿no? Entonces, claro, te da la derivada y te pregunta, te pide, calcular el ingreso total. Dada la función de ingreso marginal, calcular el ingreso total obtenido por la venta de 300 unidades. Bueno, acá lo que quiere también es un ingreso total y qué ingreso total tenemos para 300 unidades. O sea, no solamente la función de ingreso, sino bueno, con esa función de ingreso hace algo. Bueno, calcular el ingreso para 300 unidades de producto. Entonces vamos a calcular la función de ingreso. En principio lo que vamos a hacer es encontrar la función de ingreso variable porque al resolver nuestra integral indefinida vamos a tener la familia de primitivas. ¿Y está bien esta función integral? Si quieren nos tomamos ahí 2 minutitos para que ustedes puedan hacer la integral. La integral de 1000 es 1000x. Esta está bien. A ver la integral de raíz cuadrada de x. A ver si da esto. Vamos 2 minutitos. Chequean a ver si da arreglado, ¿no? Si da 2/3 raíz cuadrada de x al cubo. Ahí habría que Sí, a mí poner. me dio, profe. ¿Está? Muy bien. Ahí respondieron en No, el profe, chat también. ¿cómo queda por qué queda el 2/3? A ver, estaba leyendo el chat. ¿Cómo? ¿El 2/3? Sí, no, o sea, no Acordate me que está es. saliendo. Acordate que es. O capaz que te falta arreglar nada más ahí. Fíjate que es. X, raíz de X la pasamos a exponente fraccionario, ¿no? X a la 1/2. Para poder aprovechar esta regla de la integración de las potencias. Entonces, la regla de la integración de las potencias decía, al exponente sumale 1. Entonces tengo 1/2 más 1, medio más 1, es 3/2. ¿Sí? Entonces me queda x a la 3/2, que acá está expresado como raíz otra vez. ¿Sí? Ese exponente va al denominador, o sea que en el denominador vos tenés que tener 3/2. Lo único que está hecho acá que ese 2 del denominador viene al numerador. ¿Sí? Hicimos la clase pasada un ejercicio con esa cuestión. ¿Sí? Seguramente tenés raíz de x al cubo sobre el 3/2. ¿Puede ser? ¿Se entendió? Exacto, ahí estaba Lisandro explicando también ahí en el chat
Gracias. Queda 3 medios dividiendo. Si lo pasás a multiplicación, se invierte. Exacto. Exacto. Y con la potencia del exponente se transforma otra vez en raíz. Que era lo que yo les decía el otro día, ¿se acuerdan? Por ahí ver un poquito siempre cómo inició la función. Eso tanto para las derivadas como para las integrales, ¿no? A ver, cómo el ejercicio me planteó. Si me planteó en raíz, bueno, trato de terminarlo en raíz. Si me planteó con exponente fraccionario, bueno, ahí lo puedo dejar en exponente fraccionario. ¿Sí? Profesor, Pero, ya yo me perdí un segundo. Usted queda x elevado a la 1 medio, le suma 1, queda 2 tercios, ¿no? x a la 1 medio queda esto. Esto es x a la 1 medio. Y Sí, la regla de la integración, acordate que es, le suma 1. por eso. Y ¿De ahí qué le queda resta 2. 1? Esa es la derivada. ¿Sí? Bien, ahí ya entendí. ¿Está? Al exponente le sumo 1. Entonces, 1 medio más 1 es 3 medios. Y después da Y ese vuelta 3 para medios, multiplicar. Bien. ¿cómo? ¿Cómo? Después usted da vuelta para multiplicar. Y Ahora, queda dice, menos 2 dice tercios. la regla, al exponente le sumas 1, te da x a la 3 medios. Y ese exponente 3 medios escribís como denominador de la expresión. Es lo que dice acá en el chat el compañero, ¿viste? Acá dice Lisandro Maidana, queda dividido 3 medios. La regla dice eso. Al exponente le sumo 1 y ese resultado escribo en el denominador. Por eso dice, le escribís dividido 3 medios. Y ese 3 medios transformado en multiplicación, como siguen diciendo ahí, es 2 tercios acá. ¿Está? Acá no hay que confundir con las derivadas. ¿Se acuerdan que en las derivadas es baja el exponente y el grado 1 menos? Acá es 1 más en el exponente y el exponente completo al denominador. Hay que ver cómo arreglar ese denominador para que me quede, como decían ahí en el chat, mejor escrito, ¿no? Sí, a ver, que quede mejor, ¿no? Ese es exactamente, que quede mejor. ¿Está? Bueno, hasta ahí estamos a mitad de camino. Tenemos la primitiva, ¿no? La familia de primitivas. Entonces, tenemos que particularizar para incluso poder hacer este cálculo que me pidan. Ahora, fíjense, acá hay otra cuestión que también, en teoría, debe ser lógica. Debemos tener en cuenta que el ingreso para la venta de 0 productos es 0. ¿Sí? ¿Cuánto ingresa si yo vendo 0? Ingresa 0. Acá no hay algo fijo. ¿Sí? Nadie por vender algo me van a pagar de antemano. Es un fijo, ¿no? ¿Se entiende? Hago acá una especie de chiste como para que quede esa lógica marcada. El ingreso de 0 es 0 y esa va a ser nuestra condición inicial acá. ¿Sí? Y va a ser siempre esta la condición inicial para la función de ingreso. ¿Sí? Entonces, el ingreso para 0, ven, fíjense, el ingreso de 0 es 0, vuelvo a hacer lo mismo. Acá habría que igualar a 0 y me queda que C es 0. ¿Está? Entonces, nuestra función de ingreso total viene a ser 1000x menos 2 tercios raíz cuadrada de x al cubo más 0, ¿no? Este más 0 que ya no lo escribimos. Vamos hasta ahí cómo se encontró la función de ingreso. El ejercicio anterior encontramos la función de costo y dejamos ahí. Acá nos da un paso más, nos pide que se calcule el ingreso para la venta de 300 unidades. Para la función de ingreso siempre va a ser la constante 0. Exacto. También puedo saber esto. Acá yo puedo hacer un corte de camino si quiero, ¿no? C siempre va a valer 0 en la función de ingreso. ¿Por qué? Por esto. Ingreso para 0 unidades me va a dar 0. Lo que me determina que ese más C va a ser particularmente 0. Cuando la función sea una función de ingreso total.
Entonces, si X es igual a 300, ahí tenemos nuestra función de ingreso total. Simplemente reemplazamos 300, 1000 por 300, menos 2 tercios, raíz cuadrada de 300 al cubo. Y acá está la operatoria. Chequen ustedes que ese cálculo da 296.535,9 unidades monetarias, en este caso no está especificado. A ver. En este caso, o sea, dice ingreso variable, pero no existe el ingreso fijo, entonces no. ¿Ingreso variable sería lo mismo que ingreso total, profesor? Claro, no existe un ingreso fijo. Por eso yo hacía el chiste y me reía, ¿no? Porque si no vendemos nada, nadie nos va a pagar nada. ¿Sí? ¿Está? Entonces, justamente desde ahí parte esta condición inicial, que siempre va a ser la misma para una función de ingreso. El ingreso para 0 unidades es 0. ¿Sí? Simplemente acá está justificándote esto de la condición inicial. ¿Sí? Profe, La utilidad de la condición inicial. ese paso Sí, no hay que hacer cada vez que resolvemos un ejercicio, ¿no? Ese de verificar por, que la constante sea cero. no, pero por ahí sí plantear esto, plantear la condición. ¿Sí? Puedes poner sabemos que y de 0 igual a 0. ¿Sí? O sea, vos planteás la condición inicial que te justifica que acá C sea 0, ¿entendés? Si no, porque C es 0. Justamente por esto. Bueno, profe. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende? Porque vos tenés siempre que vamos a resolver una integral indefinida, vamos a encontrar la primitiva, la familia. Va a estar siempre este más C. Ahí nosotros a partir de ahí vamos a particularizar, buscar particularizar. Si es una función de ingreso, tenemos esta condición inicial. Si es una función de costo, nos puede dar una condición inicial. Si es un costo fijo, sabemos que es fijo, o sea que va a ser más 30 acá. Y si no, como yo le decía, puede darle una condición que diga, bueno, el costo para 3 unidades, tantos pesos. El costo para 5 unidades, tantos pesos. Y bueno, ahí sí no voy a tener escapatoria de hacer este cálculo auxiliar. ¿Sí? Para saber cuánto es C en particular, ¿no es cierto? ¿Chequearon? Si da 296.000. Sí, profe. Muy bien. Unidades monetarias para la producción, ¿no es cierto? Acá por ahí habría que agregarle alguna cosita más. De 300, las primeras 300 unidades de producto. A ver si a medida que voy dando la clase me voy acordando algunas cosas que por ahí vi en el parcial. Algunos errores conceptuales en el manejo de las funciones, ¿sí? Cuando yo opero con una función total como en esta, eso se llama total, ingreso total, hasta está además por ahí algunas palabras acá, pero es como para acentuar esa cuestión. Entonces, este valor numérico acá es el ingreso, o sea, el dinero, unidad monetaria en este caso. Como estoy aplicando una función de ingreso total, es por el total de las 300 unidades. ¿Sí? Por el total de las 300 unidades. O sea, son 300 unidades. En el parcial, en uno de los temas, por ahí pedía el ingreso, vamos, ya que estamos acá, el ingreso aproximado y el ingreso exacto. Y si se descuidan en el ingreso aproximado no había problema porque hacían el ingreso, saben qué es el ingreso aproximado, entraba el tema nuevo que era la derivada, el marginal, ¿no es cierto? Supónganse el ingreso para 300 unidades.
hallaban el marginal, calculaban en 299 para que le dé el ingreso aproximado de la 300. Ahora, cuando se pedía el ingreso exacto, por ahí hacían el cálculo, marcaban el delta I o algo y hacían solamente esta operación. ¿Sí? El ingreso para 300. Y decían que ese era el ingreso de 300. No, ese es el ingreso de los primeros 300 cuando yo opero una función de ingreso marginal. Perdón, nada que ver. Ahí sí es lo contrario. De una función de ingreso total. Los 300 totales desde el 1, 2, 3, 4, cuánto me ingresa por el 1, más cuánto me ingresa por el 2, más por el 3, más por el 4, hasta el 300. Entonces ahí había que hacer el ingreso para 300 y restar el ingreso para 299, por ejemplo, ¿no? No era justo ese ejemplo en el parcial, pero es la idea. Entonces, cuando yo tengo la de 300 y le resto 299, ahí me queda la unidad 300. Eso por ahí también un poquito de lógica, pero lo que pasa es que si no entendemos qué es lo que calcula la función de ingreso total, ahí es donde nos vamos a perder. Es el total, acumula. Entonces, si yo hago el ingreso total para 300 y le resto para 200, el ingreso para 299, ahí tengo el exacto del 300. ¿Sí? Eso se vio en varios casos en el parcial y se había trabajado en la teoría y en la práctica, entiendo que también. Y tampoco nos dábamos cuenta, o sea, es decir, ¿cómo no me da cuenta que el ingreso marginal es un valor muchísimo más chico al ingreso total? ¿Sí? Y esos dos tenían que ser valores similares. Por eso es justamente aproximado y el otro exacto. Bueno, a ver acá. En este caso, como está planteado acá, siempre se coloca ingreso variable al principio. Y en principio sí, cuando vos vas a trabajar con C, cuando vos vas a dejar expresado C, ahí no es total todavía, ¿viste? Después vos particularizás de acuerdo a tu condición inicial y ahí la llamás ingreso total, digamos. ¿Eh? Eso de particularizar tiene que quedar claro. Cuando yo resuelvo la integral indefinida encuentro una solución general, digamos. ¿Sí? Acá está general todavía. Porque no conozco este valor de C. Proceso siguiente, de acuerdo a alguna condición inicial, que en este caso es esta, particularizo a esta función. Ahí le llamo recién ingreso total. ¿Sí? En esta consigna hay muchas cosas que redundan acá, y incluso por ahí no haría falta. Yo debería poder hacer esto mismo que hicimos. Si, por ejemplo, a ver, esto no haría falta que haga. A ver, perdón, que esté acá, a ver, esto. Ah, está bien. Calcular el ingreso. Fíjense que acá, me quedé con la otra consigna. Calcular el ingreso total obtenido por la venta de 300 unidades. Fíjense que no me dice calcular la función de ingreso total y después aplique para 300. Me pide directamente que calcule el ingreso total. Fíjense que acá en la anterior, hallar la función de costo total. Y hallamos la función. En esta consigna acá, dice hallar el ingreso total para las 300 unidades. Entonces yo sé, voy a interpretar que necesito la función de costo total. Bueno, ¿qué me dio? Me dio el marginal. Entonces, por eso que hacemos todo este proceso. ¿Sí? Como que pasa a un segundo plano este ejercicio acá al final, pero todo esto que yo hice previamente es para poder reemplazar el 300 en la función que corresponde. ¿Sí? El que no tiene idea me va a reemplazar el 300 acá en esta función y resuelve. Y eso es el ingreso para la 301 en definitiva. A ver si estamos atentos ahí. Bueno, a ver acá. Seguimos.
Vamos súper bien en tiempo, así que acá van a trabajar un poquito. Van a trabajar un poquito mientras yo tomo un mate. Dice este ejercicio. A ver. Si el costo marginal es 5x más 70 y se sabe que el costo fijo es de 40, además se sabe que el precio del artículo es de $10 en el mercado. Calcular cuál será la función beneficio y el beneficio obtenido por producir y vender 100 unidades. Entonces, calcular el beneficio máximo. Un ejercicio integrador, si se quiere. ¿Sí? Había que A primero ver. sacar el costo total, después multiplicar por el precio. No. A ver. A ver, en parte está bien. ¿Qué tengo que calcular yo acá? Miro mi consigna. Calcular cuál será la función beneficio. Función beneficio. Y a mí me dio la función de costo marginal y otros datos más. La función beneficio, ¿quién era? ¿Cómo se encuentra? Ingreso menos Ingreso menos costo. costo. Ingreso menos costo. Muy bien. También acá esta segunda parte de la consigna, el beneficio obtenido por producir y vender 100 unidades. O sea, este 100 yo tengo que reemplazar en la función beneficio. Yo quiero saber de la el costo de producir y vender 100 unidades, desde la 1, 2, 3 hasta la 100. Entonces, necesito encontrar esta función. Ahora, esta función no es esta. Ya me va a servir la función beneficio, como bien están diciendo por ahí, es la función ingreso menos el costo. ¿Cuánto ingresa? ¿Cuánto ingresó? Le resto cuánto me costó, me va a dar el beneficio. La función beneficio, habíamos dicho por ahí en una de las clases, tiene sinónimos, puede ser beneficio, ganancia, utilidad, hace referencia a al mismo concepto. Ingreso menos costo. Tengo la función de costo. Tengo la función de costo como dato. Se puede sacar. No, eso Se vamos a puede. tener que hallarlo. Exacto, no, se puede sacar, tenemos que hallarlo, ¿sí? Tenemos la del costo marginal. Ya vimos un proceso en los otros dos ejemplos. Tengo acá un dato para un costo fijo. Bien, tengo la función de ingreso, porque me dijeron ingreso menos costo. Costo ya vimos que podemos arreglar. Ingreso, ¿tengo? No. Si multiplicamos el precio por las cantidades por 100 Exacto. sería. Exacto. No tengo la función de ingreso, pero tengo este dato. Precio del artículo es $10. Ese es el precio. Ahí había otro, acá hay otro error grave en muchos exámenes, ¿sí? La función, cuando me da el precio, o la función, a veces viene como función el precio. En este caso viene ya como una constante. Cuando me da la función de precio, en realidad la constante también es una función. Me da la función de precio, el ingreso es precio por cantidad. No es lo mismo la función de precio, la función.
Hola, ¿se escucha? Hola, ¿se escucha? Sí, profe. Sí, profe. Profe, entró 2 veces a la reunión, o sea, no sé, se le escucha doble. Bueno, bueno. Bueno, ahí vemos cómo hacemos. Bueno, ahí vemos cómo hacemos. A ver. Bueno, ahí se escucha. A ver. Sí, profe, se Sí, escucha. profe, se escucha. A ver, ¿se ve ahí? ¿No? ¿Sí? ¿Se ve ahí? Esa ahora sería la consigna. ¿Está? Habíamos hablado, habíamos dicho que la consigna beneficio tiene entonces,
función de costo, marginalidad, precio, Profesor, el la que es imagen, precio. Una vez que la función operar en esa regla y recién tener la función. ¿Ya? Profe, se lo escucho Eh, cortado. No, profesor, Sí, profe, no se le entiende. Trabajamos un poquito en eso, ¿sí? Profe, no se le Sí, sí, ¿puede entiende. explicar por qué se cortó todo? pero trabajamos en esta consigna. Esto va a llevar 5 o 10 minutos, así que yo un ratito. ¿Sí? Sí. Bueno, a ver, escribo ahí en el chat. Escribo ahí en el chat, ¿sí?
Bueno, ¿ahora se escucha? Ahora sí, profe. ¿Sí? Bueno, ahí ya se restableció todo. Y yo que quería tomar mi matecito mientras ustedes resolvían, y al final, solo para ese corte de luz, solo para templar el carácter de la persona, ¿no? Bueno. Ah, el profe René quería que yo retome mañana su hora de clase y le haga zafar una hora. ¿Ves? Bueno, seguimos. A ver, ¿están resolviendo? Supongo como buenos alumnos que son, mientras el profesor tuvo un inconveniente, ustedes tenían que trabajar acá. ¿Sí? Salió esa función de el costo total. Creo El que costo sí, total. profe. ¿Cuánto salió el costo total? A ver, más o menos. Solo el 5 costo. medios x cuadrado menos 70x más 40. Muy bien. ¿Sí? Fíjense que eso que dice la compañera lo podemos pensar acá. Si se quiere mentalmente, yo tengo resuelto, lo quiero pasar ahora, pero es la integral de esta función 5x cuadrado sobre 2. Eleva la potencia, le suma 1 y sobre 2. Entonces dijo la compañera 5 medio x cuadrado menos 70x. La integral de 70. Y el costo fijo es 40, o sea, para 0 unidades hay un costo de, la producción de 0 unidades hay un costo fijo de 40. Entonces dijo 5 medio x cuadrado menos 70x más 40. Esa es la función de costo. Y la función de ingreso, que habíamos ahí, se había cortado, era precio por cantidad, o sea, 10x. ¿Estamos? Ahí hay que hallar la función beneficio. Podemos mirar. Acá tengo todo desarrollado para que quede bien después Power como para retomar. Anoté los datos, que era la función de costo marginal, el costo fijo y el precio por unidad de artículo. Acá tengo anotado esto, que ustedes dijeron, la función beneficio es el ingreso menos el costo, entonces debemos buscar cada componente, y es por eso que hallaron la función del ingreso como precio por cantidad, 10 por X. Acá yo había hecho antes del corte y me parece bueno retomar un minuto más en esto que yo estaba ahí hablando, poniendo tanta energía que se cortó la luz. ¿Por qué? Porque yo veía en el parcial que trabajaron hallando lo que pedía la consigna con la función de precio. Con la función de precio y no con la función del ingreso. Simplemente faltaba multiplicar por la cantidad. Eso lo habíamos charlado en las clases teóricas, remarcado, que estén atentos si le da la función de precio o la función de demanda, es lo mismo. Precio de demanda es lo mismo. La función de ingreso hay que multiplicar al precio o a la demanda por X o por Q, depende cuál es la variable, por la cantidad. ¿Sí? Acá está lo que decía la compañera, hallaron la función de costo, que tiene que dar 5, la integral indefinida de 5x menos 70, 5x cuadrado sobre 2 menos 70 más c. Sabiendo que el costo fijo es de 40, reemplazo c, la constante, por 40. Y ahora dice, ahora procedemos a reemplazarla en la función beneficio. Entonces, el ingreso, 10x, menos el costo. Opero término a término semejante, que sería 10x más 70x, son 80x. 40 quedan menos 40 por esta distributiva con el signo menos, y el primer término también queda en negativo.
Ahí está nuestra función beneficio. Esta es nuestra función beneficio particularizada. ¿Sí? La consigna esa pedía el beneficio para 100 unidades, entonces reemplazo por 100 y puede ser que sale menos 17.040. ¿Sí? Buenísimo. Decía acá también, algo ya vieron algunos ahí abajo, Profe, para calcular el beneficio máximo. Sí, yo le había dejado 5 medios x y al cuadrado, no 5x al cuadrado sobre 2. ¿Está bien igual? ¿y el resultado cómo te dio? No, y como estaba así nomás, como salió ahí. Menos 16, sí, porque es lo mismo. Es equivalente Claro, nomás. claro, yo en vez de No hay dejarle junto arriba en el numerador el x al cuadrado, sino que puse la fracción y al... Perfecto, perfecto. Muy bien. Sí, sí, sí. Son expresiones equivalentes. Y muy bien. Es más, por ahí hasta si se quiere estaría más acorde la tuya porque está el coeficiente separado. Vos dijiste que expresaste el 5 medios x cuadrado. Perfecto. Como es polinómica, estaría hasta, si se quiere ahí, de una manera mejor expresada. Pero son equivalentes. El beneficio máximo pide acá. Ahí vamos a un concepto, ¿no? Del primer parcial, beneficio máximo. Dada la función beneficio, que ya dijimos, no la tengo acá, porque volví a la anterior, ¿cómo hallamos el beneficio máximo? ¿Cuáles son los pasos para encontrar ese beneficio máximo? Hallar la derivada primera para poder encontrar un posible punto crítico Muy y bien, evaluar ese punto crítico por izquierda y por derecha para ver si es un máximo o un mínimo. muy bien. Esta consigna tranquilamente le habrá tocado a alguno en el examen también del primer parcial. Hallar el extremo de una función, maximizar o minimizar. En el planteo del problema ya me va a decir si es máximo o mínimo, ¿no? Beneficio máximo, costo mínimo, ingreso máximo, qué sé yo, ingreso mínimo, no sé si tiene sentido o no, pero va a estar solicitada la naturaleza del punto. De igual manera, yo tengo que probar, tengo que justificar mi cálculo, ¿sí? Chequeando que haya sido, en este caso, un beneficio máximo. Entonces, como esto hace referencia a un extremo, decía la compañera, hay que hallar la derivada de la función beneficio, porque en la derivada yo voy a buscar los valores que anulen la derivada o que para los cuales la derivada no esté definida. En este caso, como nuestra función es polinómica, van a estar definidos los valores. O sea, no voy a encontrar puntos críticos por la ruta, vamos a decir así, por el camino de los valores que anulen a la derivada primera. ¿Sí? Perdón, para los cuales no esté definida la derivada primera. Sí, para los que anulan. Entonces, como bien dijo la compañera, yo encontrando qué valor anula la derivada primera, tengo el posible máximo, dice la compañera. ¿Sí? Tengo ahí, hasta ahí un punto crítico. Tengo que analizar valor a izquierda y a derecha para saber, para chequear, como yo tengo entendido que esto es un máximo, para chequear que la función a la izquierda de ese punto crítico sea creciente. ¿Cómo chequeo que la función es creciente en un determinado valor? ¿Evaluando qué? Algo dijo la compañera, yo no sé si dijo completo, no recuerdo. Evaluando el beneficio a la izquierda y a la derecha. O sea, tomando un número menor de 6 y otro mayor para ver si Ajá. crece o no crece. Bien, ¿evaluando qué? Un poquito, a ver. Beneficio marginal. Ah, bien, o sea, la derivada. Bien, escuché la palabra beneficio, pensé que hacíamos referencia al total. Evaluar la derivada a izquierda y a derecha. ¿Y qué espero a la izquierda?
¿Qué espero de esa derivada evaluada en un valor a la izquierda? Que sea positivo. Que sea positiva, que sea de signo positiva. No me interesa el número, me interesa el signo de la derivada primera. Si es positiva, me está dando la idea de que la función es creciente. La función original es creciente. ¿Por qué va a ser creciente? ¿Por qué es creciente si la derivada primera es positiva? Porque la derivada primera se relaciona con la pendiente de una recta tangente. Entonces, si es positiva esa pendiente de la recta tangente, solo va a ser una recta con pendiente positiva cuando la función sea creciente. O sea, es todo ahí, coincide todo. Eso por ahí, el que lo entendió en el parcial iba rápido, y el que no, ¿sí? Yo relaciono toda la cuestión. Entonces, acá está la resolución. Para hallar el beneficio máximo debemos hacer que la derivada primera de la función beneficio sea 0 para encontrar el extremo. ¿Ven cómo ahí dice extremo todavía? Acá tenemos nuestra función beneficio. La derivada puede ser entonces menos 5x más 80. ¿Está bien esa derivada? Derivada de beneficio. La derivada, ¿no es cierto? Baja el 2, pero que se cancela con este 2 del denominador y el grado 1 menos, por eso queda menos 5x. La derivada de 80x es 80. Y hago la derivada primera igual a 0. Resuelvo la ecuación y nos da que x es igual a 16. En teoría, en x igual a 16, que pertenece al dominio, hay un extremo. Y acá dice, como b' de 15 es positivo, o sea, evalúa, no está hecho el cálculo para que ustedes puedan chequear después, evalúan 15, como alguno podrá evaluar en 15,5, en 15,9, un valor a izquierda de 16. ¿Sí? Da con signo positivo. Y evaluar el 17 en la derivada primera da un resultado con signo negativo. Lo que me dice ahí que en 16, entonces en x igual a 16 hay un máximo. ¿Sí? Ahí chequeé que es un máximo. El beneficio máximo es reemplazar ese 16 en la función de beneficio, en la función total, ¿sí? En la función original. ¿Ven? Ojo ahí también, a veces en el parcial trataban de buscar ese valor máximo en la derivada, y ahí meto la pata. ¿Sí? Es más, ahí me va a dar 0. Entonces, reemplazo en la función total, menos 5x cuadrado sería menos 5 por 16 al cuadrado sobre 2, más 80 por 16, menos 40. Puede ser que da $600. ¿Sí? Muy bien. Conclusión. Entonces, en nuestra función beneficio, el beneficio o la ganancia o la utilidad máxima se va a dar en cuando se produzcan y vendan 16 unidades. ¿Sí? ¿Cuál va a ser esa ganancia o ese beneficio máximo? $600 para este planteo, para este contexto del problema. ¿Estamos? Fíjense cómo nos dio toda una vuelta el ejercicio, porque nos dio el costo marginal y nos termina hablando del beneficio máximo. Entonces, dada la función de costo marginal, aplicamos, ahí entró nuestra operatoria nueva, la integral, entró ahí para, dado el costo marginal, poder hallar el costo total. ¿Sí? Y con esa función de costo total y haciendo otro cálculo auxiliar para encontrar la función de ingreso, pudimos recién arribar a la del beneficio. ¿Sí? Y con esa función de beneficio podemos hacer varias cosas. En principio calcular el beneficio para 100 unidades y después
un beneficio máximo. Sí, ¿Cómo le dio ese resultado en la función beneficio? No, el primer resultado, digamos, el que dice 5x al cuadrado sobre 2 esta, más 80, sí, eso. esta es porque vos acá, a ver, hasta la función de costo total está. ¿Ahí se entendió? Bueno, después tengo, por un lado, la función de costo total, por otro lado, la función de ingreso. Pero me pide que yo trabaje con la función beneficio. La función beneficio, eso me pide en la consigna. La función beneficio es ingreso menos costo. Entonces, ingreso, 10x, le resto el costo. ¿Sí? Y acá operamos, suprimo paréntesis y opero términos semejantes. O sea, 10x opero con más 70x, por eso da 80x acá. Y estos dos términos cambian de signo simplemente. Esa es la función de... ¿Está? Bien, Y por eso el digo, X16, ¿cómo obtuvo? operando esto que dice acá en el ítem B. Porque el X16, ¿de dónde proviene? Porque me pedían la consigna que yo halle el beneficio máximo. ¿Cómo se halla un beneficio máximo? Como bien había dicho ahí una compañera. Hay que hallar la derivada de la función beneficio, ¿sí? Igualar a 0. Resolver esa ecuación y ahí se obtiene el extremo. Entonces, acá fíjate que dice b' de x. O sea, esta es la derivada de la función b. ¿Sí? Derivar esta función b te da menos 5x más 80. Menos 5x más 80 igual a 0. Acá es derivada. Resuelvo esa ecuación y ahí aparece el 16. Luego que ese 16 es un máximo, evaluando los signos de la derivada primera a izquierda y a derecha de 16. Por eso dice acá 15 y 17. Y se observa que a la izquierda tiene signo positivo la derivada primera y a la derecha tiene signo negativo. O sea, a la izquierda crece la función beneficio y a la derecha decrece la función beneficio. Con eso se corrobora que en x igual a 16 hay un máximo. ¿Sí? Ahí hay un máximo. El beneficio máximo es reemplazar en la función beneficio, reemplazar el 16 para ver cuál es ese beneficio máximo. En este caso, $600. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Muy bien. Profe, entonces en este segundo parcial puede que vuelva a entrar lo de maximizar. Esto, digamos, como una consigna extra nada más, ¿sí? O sea, en definitiva, este punto B, como bien decís vos, por ahí es más de la unidad anterior. Es más de la unidad anterior, pero es un cálculo que ya vimos, ¿viste? O sea, es algún concepto que ya vimos. Este ejercicio está planteado así, por ahí simplemente te trabaja esta consigna acá, A. ¿Sí? Seguro que, más que seguro va a ser esta consigna A. O sea, o como en los otros dos ejemplos que hicimos, ¿no? Nos da una función marginal y alguna condición, ¿sí? Para poder particularizar la función. Bueno, fíjense, avanzamos un poquito, va a quedar poquito, mucho para leer y para interpretar, ¿sí? Otra aplicación, si se quiere, de las integrales, que se denomina ecuaciones diferenciales. Ecuaciones diferenciales. Y a veces nos hace transpirar una ecuación, bueno, acá vamos a transpirar bastante, pues estas ecuaciones se llaman ecuaciones diferenciales. No es complicado, vamos a ver de qué se trata una ecuación diferencial. Acá viene esta primera parte, o esta diapositiva en sí, es como para interpretar, para poder
darme cuenta en la resolución cuando estoy frente a una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial es una relación entre una variable x, una función que va a ser una incógnita, una función y igual a f de x, y alguna de sus derivadas sucesivas. ¿Sí? O sea, en una ecuación diferencial va a haber una x, va a haber una y, una función y, que va a ser la incógnita, va a haber alguna derivada también. ¿Sí? Ahora vamos a ver un ejemplo. Se representa esta relación mediante una función en estas variables, ¿sí? Cuando yo pueda igualar a 0. No siempre aparece igualada a 0 la ecuación. Ejemplo. Fíjense, esto es una ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque aparece la variable x y aparece la derivada de una función. Y' igual 1 más x cuadrado. Y' igual 1 más x cuadrado. En una ecuación diferencial debe aparecer alguna derivada de la función incógnita. La función incógnita es la y, ¿no? Dada una ecuación diferencial, dice, el problema que se presenta es el de encontrar las eventuales funciones y que satisfacen, es decir, tales que la ecuación 1 se vuelva una identidad. O sea, en resolver una ecuación diferencial en definitiva es encontrar cuál es la función y cuál es la función y cuya derivada primera, por ejemplo, en este caso, verifique esta igualdad. ¿Sí? Estas funciones se llaman solución de la ecuación diferencial. Resolver una ecuación diferencial significa hallar la totalidad de su solución. Ahora vamos a ver con el ejemplo, a ver si aclara la cuestión. Es la idea. Cuando la función que se busca es una función de una sola variable, la ecuación diferencial se llama ordinaria. En nuestro caso vamos a resolver ecuaciones diferenciales ordinarias, o sea, con una sola variable, por suerte, ¿no? Acá. Se llama solución general o integral general de una ecuación diferencial a una expresión que sea una función y. Entonces, fíjense cómo decíamos anteriormente. La ecuación diferencial va a aparecer y' por ahí, en mi ecuación. Entonces, la idea es encontrar cuánto vale y. ¿Se entiende? Y también entendiendo esto de la lógica. Si yo estoy en el tema de integrales y yo quiero... estamos diciendo que esto es una aplicación de la integral va a venir acá a, dada la derivada, poder encontrar cuál es la función y. ¿Se entiende? Entonces, una solución es encontrar esa función y. ¿Qué va a depender, ¿no es cierto?, de esa constante arbitraria c. ¿Ya? Porque vamos a estar resolviendo en definitiva integrales indefinidas. Esa función que vamos a encontrar como posible solución satisface la ecuación diferencial. Lo mismo que ya decía el power anterior. A esas soluciones obtenidas fijando el valor de la constante arbitraria se llaman soluciones particulares. Más de lo que ya veníamos haciendo para los primeros problemas. Si yo no tengo necesidad de particularizar porque no me pide la situación, va a quedar en función de C, o sea, va a estar S más C. Si me da ciertas condiciones iniciales, yo voy a poder particularizar la función. ¿Ven? Y obtener una solución particular, como dice acá. Hay que fijar una condición inicial. Para poder hacer eso, yo voy a tener que fijar una condición inicial. ¿Entiende? Si no, va a quedar una solución general, sin problema. ¿Estamos? O sea, va a depender de la consigna, va a depender del ejercicio. Si particularizo o si lo dejo en
solución general. O sea, ¿me tiene que dar esta condición inicial o no? Si no me da la condición inicial, quedará más C. Si me da la condición inicial, como ya veníamos haciendo en los problemitas anteriores, podría yo particularizar la expresión. Vamos a mirar un ejemplo. Ecuaciones diferenciales de primer orden, dice, de grado 1, con variables separables. Se llaman así a las ecuaciones en que se pueden separar los términos. Fíjense, acá tenemos algo ya, la técnica, ¿no?, de resolución. Vamos a tratar de separar los términos, reuniendo los que tienen la variable y en un miembro y la variable x en otro miembro. Y luego se integra cada miembro respecto a la variable correspondiente. Entonces, fíjense la técnica. Esta es la ecuación. 2y' más 3x igual 0. Fíjense cómo es una ecuación diferencial, porque aparece y'. Y aparece la derivada de la función y. Entonces, dada esta ecuación, todo lo que veníamos leyendo hace un ratito, yo tengo que encontrar cuánto es, acá en rojo abajo, sin mirar este resultado, yo debo encontrar cuánto vale y. ¿Sí? Esta función y va a ser la solución de esta ecuación. ¿Por qué esta va a ser una solución? Acá no está la verificación, pero como decía ahí arriba, si yo reemplazo esta función y en esta ecuación, se va a verificar esta igualdad. O sea que si yo digo 2 por y', mi solución es y, o sea, yo tendría que hallar la derivada de esta función, reemplazar acá, operar esto, y esto se debería anular en este caso, ¿no? Bien, ¿cuál es la técnica? La técnica dice acá, reunir los términos que tienen y en un miembro y los términos que tienen x en el otro miembro. Y luego integrar cada término de acuerdo a la variable correspondiente. O sea, en el término que están las y voy a integrar con respecto a y. En el término que están las x voy a integrar con respecto a x. Entonces fíjense, acá está paso por paso marcado, indicado qué fue lo que se hizo. Entonces, el primer paso, separamos las variables, ¿eh? Este de variables separables. 2y' igual resto menos 3x ambos miembros. ¿Sí? Ahora, fíjense, acá me dice y'. Entonces dice, ahora reemplazamos y' por diferencial de y sobre diferencial de x, que es otra simbología de y', ¿no? Esto también del primer parcial. Otra manera de simbolizar la derivada es simbolizarla a través de diferencial de y sobre diferencial de x, ¿no? Que esto me sea la derivada de y con respecto a x. ¿Sí? Entonces vamos a separar las variables y después vamos a reemplazar el y' que me aparece, vamos a reemplazar por su correspondiente simbología, de y sobre de x. O también puede pasar, si tengo suerte, que ya en la ecuación diferencial, en vez de aparecer y', ya aparece de y sobre de x. ¿Sí? Después mirando los prácticos pueden ver que hay ejercicios donde ya aparece de y sobre de x, más un paso menos, digamos. ¿Por qué hago ese reemplazo? Porque ahí lo que yo necesito para poder integrar miembro a miembro es tener el diferencial de x en el segundo miembro, ¿eh? Entonces dice acá, separamos las variables. Terminamos de separar esas variables. ¿Cómo? Multiplicando ese de x
ambos miembros, ¿ven? Entonces aparece acá menos 3x diferencial de x. Y en el otro miembro, en el primer miembro, me queda 2 por diferencial de y. ¿Sí? ¿Está? O sea, esa derivada de que me aparece así, expreso como su correspondiente de y sobre dx y paso el de x. Despejo este de x. Paso. Profesor, recién se sustituye el diferencial de y cuando se termina de despejar la ecuación. Como vos quieras, vos querés sustituir acá, sustituís acá. ¿Sí? Por eso yo te decía que puede haber ejercicios donde ya no aparece y', aparece ya de y sobre dx en la ecuación diferencial. ¿Sí? La idea es separar después este de x, pasar con las x, y generalmente se expresa así, ¿no? Las x en el segundo miembro, las y en el primer miembro, para que cuando yo despeje me quede ya la y en el primer miembro. ¿Sí? Si trabajo de manera inversa, simplemente tengo que dar vuelta después la igualdad, da lo mismo. Ahí hago esto de despejar el de x y fíjense acá, integro el primer miembro. Integro el primer miembro con respecto a y y el segundo miembro con respecto a x. ¿Se acuerdan acá? Está por ahí la primera vez que vemos un diferencial, una integral con diferencial de y. Y una integral con diferencial de x que ya la veníamos viendo, ya estamos más acostumbrados. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que cuando vemos integral indefinida, que este es el símbolo del diferencial, del integral, y este de x que cierra la operatoria no simplemente era como para cerrar la operatoria de integral, sino para decirme cuál es la variable independiente a la cual yo tengo que, y me guía para la integral. Entonces fíjense cómo acá, en este primer miembro, la variable va a ser y. O sea, este primer miembro yo voy a integrar respecto de y. Y este segundo miembro respecto de x. ¿Sí? Resolvemos la integral. Fíjense, la integral de 2 diferencial de y, ¿sí? Es 2y. Esto es una constante, ¿no es cierto? La constante 2 puede salir, va a salir adelante de la integral. Y la integral del diferencial me da la variable nada más. ¿Se acuerdan? Habíamos hecho varias veces la integral de diferencial de x daba x. Integral de diferencial de y da y. ¿Sí? Y en el segundo miembro integro en función de x, tengo el menos 3 que va como constante, y x integrada sería x cuadrado sobre 2. ¿Está? Hasta ahí. Tengo mi ecuación diferencial, empiezo a separar las variables, ¿sí? También separo los diferenciales, integro miembro a miembro. En ambos miembros yo estoy integrando, haciendo integral indefinida, por lo tanto voy a encontrar esas familias de primitivas que son las integrales correspondientes. Entonces tengo este más c y este más c acá. Estas constantes se reúnen, dice, en un solo miembro. Ahí lo que tenemos que hacer es no perder el objetivo nuestro. Nuestro objetivo es despejar y, o sea, encontrar y. Por eso vamos a empezar a despejar para que quede libre la y. Entonces, reúno las constantes. Ojo que acá no es que esta c positiva va a pasar negativa y se resta con esta c, por ahí podría pensar alguna. Estas son constantes. Entonces, tengo dos constantes, ¿sí? En un mismo miembro me va a seguir dando una constante, sin miedo acá. Estas no son, a ver, no son constantes fijas, estas son constantes variables, por eso pueden ser constantes variables, aunque suene raro. ¿Sí? O sea, no es que esta C se va a cancelar con esta C y me quedo sin constante C, ¿se entiende? Reúno en un mismo miembro y sigo poniendo la C. Normal. O sea, que la C no se cancela, pero si tuviéramos otros miembros... Eso te estoy diciendo. No se cancelan porque esta C, esta primer C viene de esta integral, ¿sí? Es una constante que viene de esta integral. Y esta C viene
de esta integral que es con respecto a x, esta con respecto a y. Nada me asegura que estas dos constantes sean iguales. Nada me asegura que estas dos constantes sean iguales. Entonces, estas dos constantes operadas del mismo lado me van a dar una constante c, que por ahí, si fueran iguales, me va a dar 0. Pero yo acá todavía estoy trabajando de manera general. ¿Entiendes? Yo no estoy particularizando todavía. Entonces, va a aparecer esta c acá. Y si tuviéramos otro valor, ponele 2y más 5x, ahí sí se pasaría por el otro lado. A ver, lo que yo puedo tener es x acá no, porque la idea es separar las x, en principio. Sí, lo que puedo tener es un y cuadrado, o un 2y. Entonces acá sería 2y cuadrado sobre 2. ¿Sí? Lo único que hay que hacer después es despejar la y. Pero esta c siempre va a pasar al otro lado, se va a reunir con la otra c y va a seguir dando c. Sin miedo. No le vayan a poner 2c, no le vayan a poner cancelar ni nada. ¿Por qué? Vuelvo a repetir. Esta constante aparece porque es la familia de primitivas de esta integral, que es en función de y. Es distinta a esta c. Son dos constantes. Puede suceder que sean dos constantes iguales, pero yo hasta acá no, a mí no me interesa el valor de esa constante. Yo tengo solamente familias de primitivas. Entonces, opero esta constante con esta constante y va a ser una constante, no sé cuánto. Ahora, a partir de acá, sí puedo tener, que en este ejercicio no lo pusimos, sí puedo tener una condición inicial. Desde acá sí puede haber una condición inicial. Y ahí voy a particularizar el valor de C. Pero acá sin miedo. Acá tiene que seguir estando esta C. ¿Sí? Interpretar esto. Usted tiene que interpretar esto que estamos diciendo. Se reúnen las C de un mismo lado. No es que cancelo porque una es positiva y la otra también es positiva del otro lado. A ver, fíjense, ojo acá. Terminamos de despejar I, ¿eh? Las C se reúnen y sigue dando C. Y termino de despejar la I. De lo que me quedó acá, puede ser que no sea tan sencilla como esta. Tenga alguna potencia, voy a pasar como raíz, que sea alguna cosa. En este caso hay un 2 multiplicando, dividido por 2. Por eso se hace acá 4. Fíjense que en definitiva también podríamos discutir si este 2 va a dividir a la constante. Y sí, divide a la constante, pero sigue siendo C. Sigue siendo constante. No hace falta que le pongan el 2 de dividir. ¿Entiendes? Eso es una constante. Por eso aparece este 4. Cuando pasa dividiendo, lo divido por 2, perdón, aparece menos 3 medios por 2, sería dividido 2 va a ser menos 3 cuartos. Profe, Sí, yo en mi cabeza el pasaje que le hice fue que le pasé como un medio para el otro lado, multiplicando. multiplicando un medio y multiplicas un medio por 3 medios te da 3 cuartos. Sí, está bien igual. Perfecto, perfecto. Y esta es, vuelvo a repetir ahí lo que decía recién, esta es la solución general entonces de la ecuación diferencial. ¿Sí? Si quiere que yo particularice esta solución, me tiene que dar alguna condición, ¿no es cierto? Y ahí puede ser que sea que la constante, me puede dar una constante fija. Póngase, me dice, C vale 5. Bueno, vengo acá, más 5, listo. O me puede decir que I de 3 igual a tal cosa. Y ahí hacía como en ese ejercicio al principio, ¿no? Ese costo para la función de costo que hicimos allá. ¿Entiendes? ¿Sí? Esta es la solución general. Esta solución también me puede servir para verificar acá. ¿Sí? A ver quién me saca rápido cuál es la derivada de esta función. ¿Cuál es la derivada de esta función? Fíjense que
sin saber que C es cuál es el valor particular de C, la derivada de C, ¿cuánto da? 0 y la derivada de I sería Claro, menos es 3 como dar medios. 0, entonces fíjense que ni me interesa saber cuál es particularmente el valor de C hasta acá. ¿Cuánto da la derivada de esto? Menos 3 medio X. Menos 3 Menos medios 3 X. Muy bien, menos 3 medio X. El 2 va a bajar acá, se cancela con el 4. Menos 3 medio X. Ese menos 3 medio X yo tengo que reemplazar acá. Porque vieron que acá dice derivada de I, no dice I. Ese menos 3 medio, reemplazo acá. El medio se va con el 2 y me queda menos 3X. Y menos 3X más 3X, 0. ¿Ven cómo verificó esta solución general? Verificó la ecuación diferencial. ¿Sí? O sea que, vamos todo de vuelta. Y después pueden leer detenidamente estas dos power, estas dos diapositivas, pueden leerlo tranquilo. Dice esto que estamos diciendo acá. Una ecuación diferencial va a ser una relación entre variables X y variables Y primas. O sea, va a haber una derivada. Y para resolverla yo tengo que encontrar cuál es el valor de I. Sí. Ahí es donde entra en juego la integral. ¿Dónde entra en juego la integral? Y claro, porque la integral va a ser quien me va a poder ir de la derivada hacia atrás. O sea, la función inversa, la operación inversa. De la derivada, dada una derivada, me va a poder ir a la función I. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Separar las variables para poder integrar miembro a miembro. Y ahí cuando yo integro, ahí voy a tener la I. Tengo que hacer el despeje nada más para encontrar mi solución general en principio y particular después si me da alguna condición inicial. Mi ecuación diferencial se va a poder verificar tanto con la solución general como para cualquier solución particular. ¿Por qué? Porque la derivada de C siempre va a ser 0. Sea C propiamente dicho, o sea un número, 5 por ejemplo. Si me dice que la condición, me da como condición inicial, y de 0, 5. Y de 0, 5. O sea, si X vale 0, 5. Ese es como el costo fijo, ¿no? Vimos allá en el problemita. Derivando esta función, llámese la C más 5, me va a dar la misma derivada que bien dijo la compañera, menos 3 medio X. Ese menos 3 medio X reemplazado acá, tiene que verificar la ecuación, porque esa es la derivada de I, y esa I está bien calculada. ¿Sí? Y ahí mentalmente esta fue fácil de verificar. Veo si le puedo agregar acá en este Power la verificación para que ustedes queden completito ahí. ¿Sí? Le voy a agregar eso. Bueno, chicos, y hasta acá. 2 o 3 diapositivas, un segundito. Ahí, no, una más. Una más para abajo, acá. Sí, ¿qué significa ese símbolo algebraico que tiene como un 0 cortado a la mitad? Sí, ese es el símbolo de esa función. Fíjate, dice acá, se llama solución. O sea, estamos hablando de esta. Estamos hablando de la que yo ya, de mi solución. ¿Sí? Estamos hablando de mi solución. Fíjate que mi solución puede ser una solución general. En principio va a ser general. O sea, va a estar expresada en función de X y en función de C, en definitiva. ¿Viste? Ay, para el otro lado. Por eso acá dice, es una expresión del tipo, y esto sería función.
igual no le puso f de x nada más, pero puede ser una función. Es una función de x y de c, de dos variables. ¿Viste? Sí. Que también, ¿ves? Gracias. También depende acá explica eso, también dependiente de la constante arbitraria c. ¿Sí? Tal que esa función satisface la ecuación general para cualquier valor de la constante, incluso para siendo la constante todavía c. Por eso hicimos nosotros la verificación directamente con esta función, con esta solución general, y pudimos verificar a la ecuación. Las soluciones de ese tipo, fíjate que acá dice las soluciones del tipo, ¿sí? X, C0, o sea, acá fijó valor para C. Obtenida fijando el valor de la constante arbitraria C, ¿viste? Ahí fijó valor para C. Ahí ya se llaman soluciones particulares de la ecuación diferencial. Para obtener una solución particular hay que fijar una condición inicial. ¿Sí? En este ejercicio no está fijada una condición inicial, entonces lo que obtenemos es una solución general. ¿Sí? Fijar una condición inicial es esto que ya hicimos ya anteriormente en las aplicaciones de los problemitas. En definitiva, poder decir directamente cuánto vale C, ahí ya digo directo, para C igual a 5, ahí sería un valor directo. O puede decir I de 0 o F de 0, tiene que identificar de qué forma un poquito esta I. Por eso digo I de 0 para que se dé cuenta que es acá. I de 0 igual 5 es lo mismo que decir que C vale 5. Por eso ustedes dijeron hoy, ya se dieron cuenta de cuando decía, en los problemitas, cuando decía costo fijo, directamente van y ponen que C es tanto. Es costo fijo, es la imagen del 0. ¿Sí? También puede decir I de 3 igual a 5. Bueno, ahí hay que reemplazar el 3 acá, hay que igualar a 5 y despejar la C de ahí. ¿Sí? Ahí no, como decía una compañera, ahí ya no es un costo fijo, no es un costo fijo. ¿Está? Hago referencia a la palabra costo porque justo fue ahí donde se nos presentó esa situación nada más en la clase de hoy. ¿Sí? ¿Estamos entonces? Entonces, la clase pasada nosotros definimos esta operación, ¿sí? Integral indefinida. En esta clase pudimos ver aplicaciones de la integral indefinida. O sea que nos va a servir para encontrar funciones totales dadas las funciones marginales. ¿Sí? En ese ejercicio que resolvieron ustedes, había que hacer alguna maniobra para encontrar, en definitiva, para poder resolver la consigna. Pero hicimos justamente eso, dada una función marginal, en un momento pudimos aplicar la integral, acá, para encontrar una función total que era requisito previo para resolver la operatoria. Y después vimos acá esto de las ecuaciones diferenciales. ¿Sí? También aplicar la integral para poder, dada una ecuación diferencial donde va a aparecer sí o sí el I', poder encontrar esa I, o sea, la integral entra como operatoria para poder encontrar esa I que posteriormente tendría que hacer el despeje final. ¿Estamos? Mañana con el profe René van a trabajar esta ejercitación con las ecuaciones diferenciales y también van a ver un poquito algún problemita más. Y centrarse en las integrales racionales que había quedado. Yo creo que él va a arrancar por las integrales racionales, ¿sí? Que es otro procedimiento, otra forma de resolver las integrales, pero son
para casos particulares, para funciones racionales. No hay otra. No la aplico en otro caso. ¿Sí? Profe, ¿este Power lo va a subir? Sí, lo subo. Le arreglo acá esta cosita y veo de subirlo. Por ahí, antes de terminar, si alguno entra al aula virtual, me pidió René que prueben. Sí, profe, ya funciona el aula. Ya funciona. ¿Funciona? Bueno, no le digan nada al profe René, pero me parece que él tocó algo porque él fue el que arregló. Cuando uno arregla algo que estaba roto es porque rompió, ¿no? Así que bueno, ya está Profe, solucionado. no se vaya sin decirnos de qué club es hincha. No, queda la consigna pendiente de averiguar de qué club es hincha el profe Lucas. En clase de consulta vemos, por ahí sí, ahí veo si de esa manera van a clase de consulta. A ver, buena pregunta, dice profesor, si en vez de aparecer I' aparece I segunda, tendríamos que hacer la derivada segunda de I y recién reemplazarla para verificar, ¿viste? Para verificar, pero ahí habría que como que integrar dos veces de alguna manera, ¿viste? Porque vos si tenés la I segunda, tendrías que integrar una vez y ahí te vas a la derivada primera. Y ahí, una vez más, y te vas a la original. ¿Qué libro me recomienda para saber de qué club es? Bueno, queda pendiente. No vale preguntarle al profe René. Nos vemos entonces, chicos. La próxima, si no hay alguna consulta, puede haber alguna consulta de otra cosita. Quedan 5 minutos. Una vez que estén las soluciones, las correcciones del parcial, entonces vamos a subir, así como yo les dije, en una carpeta específica y le vamos a mandar un anuncio en el aula virtual, ¿sí? Y también seguro René le va a hacer llegar ahí por la compañera que pasa la información en el grupo, ¿sí? También puede llegar por ahí, que ya pueden entrar a mirar la nota. Creería que va a estar entre hoy y mañana, tiene que estar, me parece, según mis cálculos. Nos vemos la próxima. Profe. Chao, profe, nos vemos. Chao, profe, nos vemos. Profe. Chao, profe, buen fin de.